Bien, una muy buena tarde con todos y todas, compañeros y compañeras estudiantes. Bienvenidos a esta primera reunión de Zoom en vivo con la asignatura Comunicación Oral y Escrita, periodo 54. Vamos a ingresar a nuestra aula virtual, vamos a elegir modalidad en línea. Vamos a revisar un par de trabajos, pues las dos primeras actividades que tenemos en nuestra primera unidad. Voy a vincularlo un poco con los contenidos de la unidad 1. Voy a reparar en asuntos claves. Voy a hacer un breve repaso por el contenido. No me voy a detener mucho, solo en un aspecto como te estaba mencionando. Y bueno, finalmente explicaré las dos tareas, la 1, que es muy simple, y la 2, que tiene pues un grado de dificultad muy bajo, pero que estoy seguro que tú lo vas a poder superar. Ahora bien, la primera reflexión que deberíamos hacernos sobre la asignatura es para qué sirve la lectoescritura, para qué sirve escribir de una manera adecuada. Y bueno, los beneficios son varios, más allá de las competencias sociales que esto te puede deparar. El asunto más bien radica en el ámbito en el cual nos vamos a desenvolver en este tiempo, ¿no? Y el ámbito de la universidad es un asunto vital, es un asunto que va a ser parte de tu vida y que de una u otra forma pues va a vincularte a este discurso, a esta parte de la vida, ¿no? En donde también la escritura es muy importante, ¿no? Muy importante. Ahora, la forma de validar un texto, la forma de escribirlo, la forma de buscar inclusive un estilo, está vinculado íntimamente con la investigación que ustedes plantean, estimados y estimadas jóvenes. Es decir, con el interés que ustedes le inviertan. Así que mi consejo, no sé si es que esté para acá para dar consejos, pero el asunto es que ustedes amen lo que hacen. Y de seguro van a salir muy buenos escritos o van a salir intenciones de escritos que van a ser pues corregibles en el transcurso de ese tiempo que ustedes se van a formar. Vamos a empezar desde el punto en el cual cualquier clase de ortografía o de escritura podría empezar, ¿no? Y sin dejar de lado o menospreciar ningún contenido, deberemos reparar ya en asuntos de cajón, como la puntuación, por ejemplo, ¿no? Es un asunto que, de hecho, vamos a revisarlo con más detenimiento en próximas unidades, pero de entrada, y por ejemplo, en este primer capítulo, en esta unidad 1, vamos a revisar asuntos que molestan o que molestan al momento de construir oraciones, ¿no? Es por ello que el 1.4 va a estar lleno de estas situaciones, ¿no? De las estructuras que podría tener un texto, ¿sí? De los asuntos con los que nos podríamos encontrar y los asuntos que se sugieren en un texto, ¿no? Por ejemplo, este asunto de la concordancia entre género o sustantivo, adjetivo, número, son asuntos, yo diría, de cajón, pero que deberíamos ya comenzar a poner en práctica. Por eso la lectura de esto, para las personas que quieran igualarse, pues está muy bien, y para las personas que quieran empezar a entender algunos aspectos que a lo mejor pasaron desapercibidos en otras experiencias formativas, pues es el momento adecuado para revisar. Los textos están planteados en las unidades de contenido de una manera sucinta, rápida, hábil. Claro que no estarán exentos de, tal vez, de alguna falta más de información. Bueno, son asuntos que pueden ser perfectibles y de eso nos alimentamos acá en el grupo COE, es decir, de los automejoramientos y los mejoramientos que podamos proponer. Así que yo te invito a que lo revises porque hay muchos ejemplos, hay situaciones que nos van a poner en el surco con respecto a lo que debemos esperar de un escrito, ¿sí? Sobre todo ya en la última parte, en la unidad 2 y en la unidad 3, en donde ya requeriremos de escritos con un poco más de forma, ¿sí? Es decir, con ya un género ya determinado. Bien, eso un poquito para empezar. No te olvides de la ortografía, no te olvides de estas formas de decir, ¿no? Que para el hablar cotidiano está muy bien, pero para el asunto académico, pues sí puede complicar, a no ser que tú lo coloques en contexto, ¿no? Si estás haciendo una investigación antropológica, de hecho, vas a tener que citar cómo la gente habla, y eso no va a tener por qué ser descalificado, ¿no? Pero como ves, el asunto de la escritura es un asunto de coherencia. Entonces, si tú le colocas entre comillas, vamos a entender los demás que estás citando algo que tú has entendido o has registrado de primera mano, ¿no? Entonces, por favor, jóvenes, a revisar estos contenidos,
a revisar el asunto de la sintaxis, que es muy importante y vamos a comenzar a prestarle atención. En resumen, te podría decir, ¿no? Trata de construir oraciones simples al inicio. Es decir, sujeto, verbo, predicado. No te compliques con demasiadas enumeraciones, evita las comas, utiliza el punto seguido. Son asuntos que realmente aparentan ser muy simples, muy comunes, pero que nos pueden deparar insatisfacciones en el futuro, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, escribimos como hablamos, sin pausas, sin estar conscientes del punto seguido. Son asuntos que nos van a llevar tiempo corregir, pero no por ello vas a dejar de hablar así. El asunto académico, el ámbito académico va a requerir que comiences a redactar de una manera más lógica, un poco más organizada, y evitando asuntos como los barbarismos, ¿no? A no ser que usted encuentre aspectos en el léxico que deba citar, ¿no? Bueno, te invito a que lo revises, ¿no? Este es el primer apunte que quería hacerte. Bien, vamos a revisar la primera tarea, ¿te parece? Bien, vamos a esperar que se abra nuestra página. Vamos a la unidad número 1, que se trata de el análisis literal de textos. Y esto es básicamente por el primer ámbito de comprensión de un texto. Vamos a ver los 3 niveles de comprensión de un texto. A propósito de aquello, te invito a revisar todos los contenidos, ¿no?, de la parte de profundización. Algunos van a reprisar algunos aspectos del contenido, otros van a profundizar en otros ámbitos. Por ejemplo, aquí en el video de tipos de texto vas a encontrar más ejemplos que los que están en la unidad número 1. Así que esa sería la sugerencia, ¿no? Que revises los enlaces, que revises cada uno de los contenidos de los ejercicios. Y vamos a regresar por la unidad número 1 porque vamos a requerir hacerlo, ¿no? Porque vamos a hablar de la actividad o la tarea número 1. Una de las tareas que realmente me traen muchas satisfacciones y espero que ustedes también. Mira de lo que se trata. Tienes que tomar una fotografía y a partir de aquello plantear un texto de no más de 150 palabras. Ese es el juego. Es un juego que debes comenzar a acostumbrarte a jugarlo, ¿no? A veces en las publicaciones grandes o en las publicaciones pequeñas te piden límites de palabras, ¿no? Entonces es un asunto que sí debes comenzar a implicarte. Y bueno, una vez que tomes esa fotografía vas a elegir un tipo de texto. Puede ser el texto narrativo, ¿no? ¿Dónde estarán los tipos de texto? Cuando te hagas esas preguntas, vas de inmediato a la unidad de contenido, ¿no? A la unidad 1, y vamos a buscar tipos de intención de texto. Aquí está. Entonces, puede ser un narrativo, mira, y el narrativo es aquel en el que encontramos un relato de acontecimientos, dice, desarrollados. Y así, ¿no? Cada uno tiene su concepto. Acá hay también un video que pues habla con un ejemplo de comida, de una receta. Te invito a que lo veas. Después viene la separación por géneros. Y aquí está otra vez el texto expositivo de una manera más amplia y el texto argumentativo también, que son los tipos de texto que están entre las opciones para nuestra tarea. Entonces, algunos elegirán el texto narrativo, otros elegirán el texto descriptivo, que está más vinculado al asunto del periodismo o al asunto de la redacción científica. Mira lo que dice del texto expositivo. Mira, es un texto que se utiliza con el fin de aclarar o presentar significado de una palabra, de un texto en general. Mira, son los que más o menos están presentes en monografías, artículos, ensayos, ¿sí? En cambio, un texto argumentativo puede estar presente también en un proyecto, en el planteamiento de una idea, pero el asunto es que ese texto defiende o rechaza una idea, ¿no? Entonces debemos aprender a identificarlos. Hay otros géneros, por ejemplo, el género literario, en el cual encontramos textos, digamos, que están más vinculados a nuestra vida cotidiana, digámoslo así, a los que les gusta la literatura. Por ejemplo, el texto poético es muy común, ya sea en prosa o en verso. Aquí podemos leer, ¿no?, que está vinculado a una intención estética, a una intención en las palabras, a una organización rítmica, etcétera, ¿no? Entonces tú podrías revisar y a lo mejor podrías elegir entre tus opciones, pues, esa, ¿no? Y a partir de la fotografía que te puede motivar muchísimas imágenes. Qué interesante, ¿no? Que el texto provoque imágenes, que el texto te plantee maneras de representar, maneras de pensar. Mira qué importante e interesante esta faceta del texto. Es decir, que cuando nosotros escribimos, también estamos motivando imágenes. Vamos a ver qué más dice la tarea. Tercer punto, luego de concluido el texto escrito, realice las siguientes actividades. Primero, identifique qué tipo de texto utilizó. De hecho, lo vas a saber siempre, ¿no? Pero lo vas a colocar.
Segundo, reconozca en su texto al menos 4 características de la tipología utilizada. Si elegiste el asunto poético, pues puedes decir, ¿no? Las descripciones están vinculadas a una intención estética, no solamente es una descripción que tiende a la objetividad, como por ejemplo se presenta en el tipo de texto descriptivo, ¿no? Mira lo que dice el texto descriptivo. Prevalecen características de un objeto de forma estática, sin transcurso del tiempo. Bueno, está vinculado al asunto periodístico, al asunto de una descripción monográfica, ¿no es cierto? Entonces, debes elegir. Y colocar 4 características de ese tipo de texto, ¿no? Envías la tarea por el enlace de la tarea número 1, no te olvides de colocar tu nombre, etcétera, y lo envías en formato Word, por favor. Y esto es muy importante. Vamos a comenzar a abrazar a nuestras ideas. ¿Sí? Yo las voy a leer y tú las vas a realizar, tú las vas a producir, tú te vas a inspirar y te vamos a leer. O sea, lo importante es que nosotros no copiemos. Y si vamos a copiar, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y lo coloquemos entre comillas o digamos de quién estamos hablando. Eso es muy importante en nuestro ámbito académico y te va a deparar muchas alegrías. Créeme que sí. Porque en el momento que tú haces tuyas tus ideas, tuyas tus producciones, pues estás aspirando a una construcción, quién sabe, un ensayo, un libro, quién sabe construir un nuevo conocimiento, una nueva forma de emplear una técnica, etcétera. Así que vienes a la universidad no solamente a receptar conocimiento, sino también a tratar de experimentar, de plantearlo. ¿Sí? Bien. Cada tarea, estimados compañeros y compañeras, te invito a que revises, cada tarea tiene una rúbrica. Es decir, los profesores y las profesoras que estamos en el grupo COE, no nos podemos inventar los puntajes, ¿no? Bueno, aquí está la descripción de la tarea, pero esto es lo importante. ¿Qué vamos a valorar los profesores? Y, por supuesto, ¿dónde tienes que más o menos apuntar? ¿Sí? Es una forma de decirlo, ¿no? ¿Dónde más o menos tú debes apuntar para tener un buen puntaje? En este caso, pues hay algunas situaciones que de cajón, pues debes pegarlo sí o sí. Por ejemplo, demostrar dominio sobre la información y las características del tipo de texto que estás utilizando, ¿no? Y un buen uso de esta morfosintaxis, ¿no? La forma de escribir, ¿no? Tratando de colocar a tu estilo, ¿no? Colocar puntos seguidos, que se entienda bien lo que estás diciendo, punto seguido cuando quieras enumerar, utilizar las mayúsculas, quién sabe, subtítulos. Son asuntos que juegan y que puedes plantearlos en tu ejercicio de descripción simple, ¿no? En el que estamos practicando, exponiendo en esta tarde, ¿sí? Bueno, eso con la tarea número 1. De hecho, vas a tener que leer una parte del texto, como te estaba diciendo, que alude, pues, a los tipos de texto. Ya dijimos dónde estaba. Bien, ahora vamos con la tarea número 2. Esta tarea número 2, a ver, fijémonos bien. A ver, creo que entré de golpe. Vamos a regresar. Mil disculpas, estamos 5:47 de la tarde. Yo sugiero algo, ¿no, estimados y estimadas compañeros, compañeras estudiantes? Asista a las reuniones en línea. Asista, para que usted pueda preguntar de primera mano, no se confíe solo de la exposición del docente. Y si pues el horario es un poco incómodo, pues hágamelo notar, aunque las 5:30 es un horario bastante cómodo. Te invito a que veas el reprise. Bien, como te decía, vamos a la tarea número 2. Y aquí tenemos 3 archivos que nos van a servir para realizar la tarea. Voy a abrirlo en orden, ¿está bien? Vamos a abrir primero el asunto del video, que yo te recomiendo que lo observes. Aquí está esta autora, que se llama Isabel Gijón, y nos va a hablar en formato TEDx. No sé si es que ustedes están vinculados a este tipo de exposición, eh, un poco, no sé si improvisada, más bien ese es el asunto, ¿no? Ver cómo, con la naturalidad que lo dicen, ¿no? Y la calidad de información que están planteando, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que dice la compañera Isabel Gijón, a lo mejor te puedas sentir tal vez identificado, identificada. Ahora, el asunto del párrafo, ¿no? Esta es la lectura de trabajo. Con esta vamos a trabajar, vamos a abrirle a ver de qué se trata. Bien, es un texto de 7 páginas que está distribuido en 2 columnas. Tiene subpuntos y una distribución de, perdón, tiene, sí, subtítulos y subpuntos, ¿sí? Que más o menos se repiten en cada subtítulo. Por ejemplo, en el párrafo de enumeración está en la descripción, por ejemplo, cómo se construye, ¿sí? Y tú vas a encontrar algo parecido en el párrafo de secuencia. Mira, la descripción, cómo se construye, ¿cierto? Bien.
Entonces, estamos analizando el texto, ¿no? ¿De qué se trata? Vamos a ver qué dice la tarea. La tarea número 2. A ver, no nos confundamos. Vamos a la tarea número 2. La voy a abrir por acá porque aún nos falta abrir el esquema de lectura. Por algo será. A ver, parece que... Muy bien, ahora sí estamos aquí. Aquí está nuestro esquemita de lectura. Mira. ¿Qué nos está pidiendo? Aquí está la tarea. Y el esquema nos solicita que llenemos estos espacios. ¿Qué nos está pidiendo? En la barra, en la columna logros de aprendizaje, hay una descripción, explica la caracterización y temática de un texto. Es decir, del texto, el párrafo en el que acabamos de ver de Serafini. ¿Cuál es la pregunta o consigna que debemos llenar aquí? O contestar. El texto, el párrafo, tiene una introducción. De ser positiva tu respuesta, escribe cuál es la idea central de esa introducción. Bien. Vamos al texto, el párrafo, y al tratar de ubicar la introducción vamos a tener algún inconveniente, porque este documento no está segmentado de la manera característica. Por lo tanto, cuando hayan esas dudas, cuando existan esas dudas, ¿a dónde tenemos que asistir? Al contenido, ¿no es cierto? Y vamos a buscar un puntito muy específico, permítame, voy a bajar, y vamos a buscar estructura del texto expositivo en el 1.4. Y aquí hay una definición, ¿no? La característica de, o la definición de lo que es una introducción, ¿no? Fijémonos lo que nos dice. Nos presenta el tema. Es decir, lo que nos están solicitando aquí, es decir, la introducción, para poderla identificar en el textito de Serafini, debemos plantearnos cuál es el concepto de introducción. En primer lugar, ese pedacito, el que vamos a ubicar, debe presentarnos el tema, debe plantearnos el objetivo de trabajo, debe plantearnos una posible metodología, debe mostrarnos algunas fuentes de consulta que respalden ese escrito. Es recomendable y muy usado redactar en la introducción un esquema sintético. Es decir, que lo que tenemos que esperar aquí de una introducción es justamente esas características. Bien, la tarea número 2 nos pide esto. Con esta actividad debemos entrenarnos, en la habilidad de encontrar ideas principales y secundarias en texto. Leer los contenidos de la unidad 1 a niveles de comprensión lectora. Bien, vamos hacia allá. Vamos a la unidad de contenido y vamos a ver los niveles de comprensión lectora. Aquí está. Es el 1.1. Brevemente te lo voy a decir. La comprensión lectora es un proceso que ha sido coartado por nuestra educación. Nuestra educación solo nos ha permitido llegar hasta el nivel de comprensión literal. Recién en la universidad, yo diría que después de la universidad inclusive, las mallas curriculares, las precisiones comienzan a decantarse por este tipo de comprensión lectora, es decir, la inferencial. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que implementemos los dos niveles de comprensión que aún nos faltan en nuestra comprensión lectora. Todos podemos acceder a un nivel de comprensión literal, porque podemos identificar detalles, por ejemplo, es lo que se prevé de una comprensión literal de un texto. Podemos, por ejemplo, precisar el espacio y tiempo de personajes de un cuento que te gusta, una novela que elegiste. Puedes reconocer pasajes, citarlos y detalles del texto, lo puedes hacer. Es decir, que sí podemos llegar a un nivel de comprensión literal. En cambio, la comprensión inferencial ya nos va a demandar otros aspectos. Es más, se ubica en el nivel de plantear conclusiones, de deducir información, ¿sí? De aspectos que no están escritos, pero que podrían sobreentenderse a partir de la lectura. Por ejemplo, predecir resultados al leer un editorial político-económico, deducir enseñanzas y mensajes después de leer un libro histórico, proponer títulos para un texto después de leer, por ejemplo, el texto de Serafini. Así es. Una de las instrucciones del texto, de la tarea número 2, será colocarle un título al texto. Bien, terminemos de leer los niveles de comprensión, ¿no? Terminemos de leer los niveles de comprensión antes de irnos a la tarea. Bien, entonces la comprensión inferencial, en este nivel, tú podrías, por ejemplo, elaborar resúmenes de un texto, de una noticia, de un reportaje.
de un asunto en video que has visto, una película, ¿sí? Te puedes hacer preguntas como las que están aquí, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre un aspecto y otro, entre un país y otro, entre un tipo de importación y un tipo de comercio, etcétera, entre una política y otra, entre un sistema político y otro? ¿Qué cambiarías? ¿Qué conclusiones plantearías? ¿Ves? Es un nivel diferente al que quisiéramos arribar. Y finalmente está el nivel de comprensión crítica, que en este estadio lo que se aspiraría quien llega a un tipo de comprensión crítica es que pueda juzgar el contenido de un texto de una manera equilibrada, por supuesto, no solo basándose en las superficialidades, ¿no? Que sería la comprensión literal. Hay personas que pasan de la comprensión literal directamente al juicio. Y es un asunto que debemos tomarle mucho cuidado, ¿sí? ¿Correcto? Está bien, léete muy bien esto de los niveles de comprensión lectora, bien, muy bien, para la tarea número 2 y también para la prueba que se aproxima, ¿sí? Te lo puedo recomendar. Muy bien, una vez que leas esos niveles de comprensión lectora, vas a leer el texto de Serafini titulado El párrafo, este que te lo abrí por acá, ¿sí? Lo vas a leer de una manera atenta, de una manera crítica, es decir, subrayando y resaltando palabras. ¿Cuáles palabras? Bueno, palabras sugeridas como sinónimos, parónimos o conceptos, palabras complicadas, ¿no? O frases que te pueden llamar la atención, asuntos que se repiten también podrían estar allí presentes en tus subrayados. ¿Cómo subrayo? Bueno, imprime. Imprime la hoja para que puedas subrayar. A veces es importante en nuestros primeros pasos de lectura crítica sentir el texto, subrayarlo, anotar al lado, ¿sí? Es una situación que te lo recomiendo. Ahora, si lo puedes hacer en PDF y tienes todo el asunto, pues lo puedes hacer, nadie te lo impide. Para las personas que no lo puedan hacer, impriman el texto y utilicen colores, utilicen lápiz para hacer comentarios, no solamente con el texto de Serafini, sino con todos los textos que vengan a continuación en tu formación. Quinto, llenar el esquema. Este esquemita que estábamos empezando a llenar, ¿se acuerdan? Aquí vamos a colocar dónde está la introducción, por ejemplo. Si es que existe la introducción, vas a colocarla aquí, vas a colocar por qué. Mira, de ser positiva tu respuesta, escribe cuál es la idea central de esa introducción. Si ya la ubicaste, ¿no es cierto? Si ya sabes cuál es la introducción, aquí la colocas, ¿no? La introducción está ubicada en tal parte y es introducción porque responde a las características de introducción que vimos en nuestro contenido, ¿no es cierto? Bien. En el segundo punto, nos están solicitando cuáles son las partes claves del texto titulado el párrafo. Muy bien. Ideas principales e ideas secundarias, ¿no? ¿Dónde está todo eso? Vamos a hacer un salto al futuro en nuestra aula virtual. Por eso tienes que asistir a las sesiones online, estimado y estimada amiga. Vamos a la unidad 2. ¿Sí? Estamos en la unidad 2. Y vamos a abrir el contenido. Interpretación académica. No vamos a leerlo todo, por supuesto que no. Solo vamos a leer el 2.3, la parte principal, la parte inicial. Ideas principales y secundarias. Y aquí está lo que es una idea principal y lo que es una idea secundaria. Brevemente te resuelvo el asunto, ¿no? Cuando tenemos un texto como este, siempre hay una idea principal, es decir, una idea que anuda a las demás. Una idea que sin ella no podría ser el texto, no podría seguir, no podría tener una secuencia lógica. ¿Cómo determinar esa idea central? Generalmente, en introducción de un texto, se manifiestan las ideas, o la idea central o las ideas nucleares de un texto un poco largo, ¿no es cierto? Un texto extenso. Cualquier texto tiene ideas centrales y secundarias. El asunto de una noticia cualquiera, la idea central estará representada en su mayoría en el titular. Y las ideas accesorias, o las ideas que completan, ¿no es cierto?, el sentido de lo que se dice, pues estarán ubicadas justamente en el desarrollo de un texto, ¿sí? Es decir, que si tú en el texto de Serafini ubicas la introducción, va a ser muy sencillo encontrar las ideas accesorias. Bien, vamos, culminemos. Nuestro formato nos pide 2 preguntas más, ¿sí? Que se vinculan al análisis de síntesis del contenido textual, en este caso, de este texto. A este texto indudablemente le falta una conclusión, dice la misiva. Te invitamos a que en el espacio adjunto escribas tu propuesta de conclusión para el texto del párrafo. Y otra vez nos vamos a ir a nuestros contenidos de la unidad número 1, ¿verdad?
y nos vamos a ir al 1.4 y nos vamos a ir casi hasta el final en la estructura del texto expositivo, en donde nos dicen de qué se trata una conclusión. La conclusión es el resultado inevitable de las premisas, es decir, de lo que le antecede. Sí, Juanito tiene hambre, Juanito va al restaurante, Juanito compra una menestra, qué sé yo, de chuleta, qué sé yo, ¿ya? Conclusión, Juanito tenía hambre y comió. Entonces, si nosotros lo entendemos de esa manera tan simple, nosotros podríamos entender también lo que es una conclusión cuando leamos un gran texto, porque todos los capítulos, los subtítulos, los gráficos, las citas de autor, todo eso suma hacia una gran conclusión en un texto. Por eso, una de las habilidades que nosotros debemos pulir en nuestra vida estudiantil es identificar conclusiones, identificar ideas principales, identificar ideas accesorias, identificar también ideas, por supuesto, opuestas. La conclusión es justamente cerrar. Aquí se deben exponer los puntos más relevantes a los que se ha llegado a partir de la investigación que ha hecho. También se recomienda escribir una opinión concluyente y puntos de vista, pero siempre, por favor, estimados y estimadas jóvenes, a partir de una revisión detenida de las premisas. Y en este sentido, la lectura procesual, es decir, los niveles de comprensión lectora son vitales hasta que los interioricemos, ¿no? Hasta que lo hagamos parte de nuestras actividades comunes de indagación o de reflexión. Finalmente, la tarea nos solicita que nos plantea un reto más bien, y nos dice que coloquemos un título diferente al texto. Para colocar un título diferente a un texto, debes conocerlo. Por lo tanto, debes revisarlo. Entonces, ya hay tarea. Ya hay asuntos que puedes ir resolviendo de entrada, estimado y estimada compañera. Bien, eso ha sido todo por hoy. Tal vez alguna situación final, yo podría decir que escribas si tienes preguntas con respecto a lo que acabamos de exponer y a las tareas. Las recomendaciones de siempre, ¿no? Entrega la tarea en el tiempo previsto, no dejes que se amontone, a pesar de que puedas entregar después. Yo recomiendo no hacerlo, se te va a amontonar absolutamente todo, y a nosotros también como docentes. Finalmente, ¿no? Aquí te va a esperar la prueba. Yo quiero que seas consciente del cronograma y que lo tengas a tu lado siempre. En este punto, por ejemplo, ya acabamos la inducción y estamos en el trabajo de inducción, ¿no? De los materiales y los textos que acabamos de exponer hace un momentito. También estamos con el asunto del Zoom en este preciso instante, con ustedes el grupo 54. Y bueno, ya empezamos con las consultas, ¿no? A partir de este momento, ¿no? Aunque siempre ha estado abierto el asunto del foro. Así que en el foro diálogo ahí puedes plantear también las preguntas o escribirme directamente. Aquí están las dos tareas que hemos expuesto hoy día y la prueba virtual que está lista desde el 10 de junio. No te olvides, estudia los contenidos, no es muy difícil, no es muy largo, y el asunto también de las tareas, hazlas de una manera consciente, con tiempo, ¿sí? Aquí te esperamos. Cualquier consulta, por favor, estimados y estimadas compañeras y compañeros. Ha sido siempre, como siempre, un gusto. Nos vemos en el próximo Zoom, que será, pues, revisa, por favor, el próximo Zoom. Vamos otra vez al cronograma y nos estaremos viendo más o menos por el 17 de junio, ¿no? 17, 18 de junio, más o menos, estaremos otra vez, espero que observándonos, ¿no? Nos vemos hasta pronto. Ya colocaré la cámara para que nos podamos observar y podamos mirarnos de cara a cara, ¿no? Ha sido un gusto. Hasta pronto.